Hola amigos desde Ucrania, estoy en capital de Ucrania que se llama Kiev. Los tiempos estoy por aquí, estas sensaciones son muy raras, otra vez estar en tu tierra, pero con miedo y pero ya pasó un año desde que no estaba aquí. Ahorita tengo un par de horas entre los trenes, como tengo una escala pequeña, entonces ya voy a ir al centro de ciudad para mostrarles un poco cómo es, cómo vive la gente en plena guerra que ahorita está aquí en Ucrania. Aquí hay lugar donde se puede dejar las maletas. Aquí dejé la mía y tengo un par de horas para ir a pasear por la ciudad. Para ir en el metro tengo que comprar el ticket, estas maquinitas. Así. Ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Desde la estación de los trenes para ir hasta el centro de ciudad, solo tienen que coger un metro, no es nada complicado, un par de paradas y ya estamos saliendo del metro para conocer un poco más del centro de capital de Ucrania. Los que no sabían, en Kiev se encuentra la estación del metro más profunda de todo el mundo, se llama Arsenal. Lamentablemente no tengo tiempo para llegar hasta allá porque sí es medio lejitos del centro, pero si ustedes algún rato van a estar por aquí les recomiendo ir porque es una sensación muy interesante. En general está muy bonito por ahí y también en esta estación se encuentra un lugar histórico y muy bonito de Kiev que se llama Pecherska Lavra. Es un monasterio de las cuevas. Tengo algún video sobre este lugar por algún lado, dejo el enlace para que puedan verlo. Lo grabé antes de que empezó la guerra. Amigos, quiero empezar mi ruta desde un lugar muy interesante. Ese lugar que está atrás mío se llama Zoloty Vorota. Es un lugar histórico para esta ciudad porque eso fue una de las puertas de entradas como a la ciudad de Kiev en los momentos muy antiguos, porque esta ciudad, o sea, el Kiev, tiene como 1541 años. Eso es muy antiguo el ciudad y tiene muchas cosas históricas interesantes, así que ahorita les voy a mostrar. Es uno de los lugares a donde ustedes tienen que venir para dar un paseíto en caso si no tienen mucho tiempo, porque miren, está muy bonito todo alrededor. No sé si ahorita dejan entrar ahí dentro porque es como un museo y antes sabían dejar dentro para conocer un poco. No sé si en los tiempos de la guerra que ahorita estamos dejan, y ahorita voy a chequear, pero creo que no. Pero en caso si dejan, les recomiendo mucho entrar porque pueden subir hasta ahí arriba y tener una vista maravillosa a la ciudad. Miren el parquecito que está por aquí, es muy lindo. Me encanta mucho esta ciudad. Cuando yo vivía aquí, pasé como 2 años aquí en Kiev. No, mentira, 1 año y algo pasé aquí en Kiev viviendo y
eso fue los tiempos muy hermosos. Me gustaba mucho el ciudad, me gustaba, no sé, como ese ritmo de la vida que está aquí, y es muy bonito. Miren, todo alrededor está todo muy bonito. Al parecer sí funciona el museo porque solo dice que el lunes está cerrado. Los precios ya les muestro. Aquí en inglés está. Como pueden ver, son barato. Ahorita está a precios en grinas. Hagan cuenta que un euro es 40 grinas, entonces digamos la entrada como 2 euros, lo que no está muy caro para ir dentro y conocer. Es muy bonito y miren alrededor, no sé, es muy hermoso. Y de aquí ahorita vamos a ir así recto por ahí para llegar al otro lugar muy interesante. ¿Saben qué? En la mañanita cuando yo vine, yo dije, ya tanto tiempo no estaba aquí que ya no me voy a recordar cómo ir a ciertos lugares. Pero ahorita me doy cuenta que ya que estoy aquí, me muevo tranquila, sin ningún problema. Ni siquiera abro la mapa para ver en cuál metro tengo que coger, en cuál estación salir. Como llegué acá y me sentí como que estuviera en estos tiempos cuando estaba aquí antes de la guerra, y es una sensación muy bonita. Hasta el momento no ha habido ninguna alarma y me siento tranquilita, pero cuando va a sonar alguna alarma y toca ir al refugio, bajar al metro, que también es un refugio, y esperar ahí. Espero que no me toque, porque últimos días, mejor dicho, aquí en Kiev está más o menos tranquilo. Entonces tengo fe que todo va a estar bien y poder, ese es un par de horas que tengo, disfrutar de esta linda ciudad, y para tener oportunidad de mostrar a ustedes un poco de mi país. Es tan lindo. A los tiempos no grababa videos en Ucrania, decir, amigos, estoy en Ucrania. O sea, esa frase me como calienta el alma. No sé si dicen así en español. Amigos, atrás mío ustedes pueden ver el segundo lugar muy histórico e importante para la ciudad de aquí, se llama Sofíska Plosha. Atrás mío está el Catedral de Santa Sofía y aquí está tapado por la guerra. Ahí sabe estar el monumento de Bogdan Khmelnytsky, que también es una persona importante en historia ucraniana. Y en esta plaza saben hacer cada fin de año, ponen el árbol alto, hacen como feria de Navidad y cosas así. Y me recuerdo estos lugares porque una vez para fin de año acá venimos con mi esposo para pasar estos tiempos bonitos y contar hasta 1, de 10 a 1 hasta que prenden el árbol de Navidad, y fue muy bonito. O sea, tengo recuerdos muy bonitos de este lugar. Ahorita, como pueden ver, está sin gente. Bueno, está todavía temprano, 6 de la mañana, pero igual normalmente aquí sabe pasear muchos turistas, y desde este lugar toca ir así recto caminando y vamos a llegar al tercer punto que tienen que visitar en Kiev si no tienen mucho tiempo.
Amigos, llegando al tercer punto de nuestro recorrido, me duele mucho el corazón y me duele por lo que ustedes pueden ver atrás. Son las máquinas, tanques, carros que se les sacaron de la guerra, los que fueron destruidos cerca de Kiev. Duele mucho ver así de cerca, porque piensas otra vez cuánta gente murieron y siguen muriendo por ahí. Pero esta plaza donde estoy es una plaza muy bonita, también muy importante por este monasterio de San Andrés, si no me equivoco el nombre. San Antonio, creo. Bueno, por aquí pongo el nombre en español, no sé correcto cómo se traduce. Pero es un monasterio muy bonito. La entrada acá es gratuita. Ahorita está cerrado porque todavía es temprano, pero vale la pena para ir a conocer por dentro, para conocer cómo fueron los monasterios en Ucrania. En caso si ustedes no tienen mucho tiempo, si tienen mucho tiempo, les recomiendo ir acá y también al monasterio de las Cuevas, que se encuentra por la estación más profunda del mundo, que se llama Arsenal, se encuentra en Kiev. Y también al lado de este monasterio está Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. No se puede entrar ahí, pero pueden acercarse para conocer, para ver qué tal es el edificio y en general para dar una vueltita por aquí y otra vez recordar a todos nosotros que los que estamos vivos en estos momentos es gracias a los que murieron, dieron su vida y siguen dando su vida por las fronteras y en los lugares donde ahorita está la situación más grave. Por ejemplo, donde está la ciudad de mi papá, allá la situación es más grave, no está tan tranquilo como aquí en Kiev, así que sí, hay que recordar a nuestros héroes. Y de aquí vamos a caminar por este parquecito bonito y nos vamos a bajar por esta vía para llegar a la plaza central de la ciudad de Kiev, la plaza de independencia de Ucrania. Todo así recto. El recorrido que estoy haciendo ahorita es un recorrido muy corto. En total necesitan mínimo 1 hora para ir así rápido sin entrar a los museos y lugares, pero alrededor de 3 horas necesitan para tener tiempo de entrar a los museos. Pero si están en Kiev y tienen por lo menos unas 2 horitas libres entre los trenes o buses, o no sé por cuál razón tienen estas 2 horitas, les recomiendo hacer este recorrido para conocer por lo menos los lugares más básicos y más interesantes de la ciudad. Amigos, tal vez ahorita les voy a dar una recomendación no tan útil o no tan lógica e inteligente de mi parte, pero si ustedes no tienen miedo, si son valiosos y tienen muchos nervios fuertes y quieren conocer Ucrania, yo diría que sí podrían venir a Kiev por un par de días, pero tengan en cuenta que la guerra sigue, bombardeos siguen, todavía es peligroso. Pero si ustedes no tienen miedo y tienen muchas ganas de conocer mi lindo país, les invito, pero no más allá de aquí. Más allá ya está muy peligroso. Pero si ustedes quieren conocer Ucrania, pero tienen no tanta valencia, entonces les recomiendo ir a una ciudad que se llama Lviv. Es por la frontera con Polonia. Entonces está como mucho más tranquilo por ahí, más seguro. Así que si tienen ganas de conocer mi país, les invito. Pero tienen que tener muy buenos nervios. Así que vendrán.
Amigos, les presento el mejor lugar. No sé, no tengo muchas palabras. Estoy en Plaza Central, Plaza de Independencia de Ucrania. Oh, yo tengo fe que otra vez vamos a festejar aquí la victoria contra Rusia. Bueno, estoy en la Plaza Central, como les dije. Se llama Plaza de Independencia de Ucrania. Como pueden ver, es muy grande. Ahorita está muy temprano, pero aquí siempre está lleno de gente, de turistas, de los chicos que saben tocar las guitarras, bailar. O sea, siempre aquí hay gente, siempre hay bulla, hacen, o sea, todo, disfrutan de la vida, y es un lugar para mí, lugar que me da fuerza, lugar que me recuerda que la vida sigue y que nosotros tenemos que tener fuerza y fe de lo que todo va a estar bien. Y no sé, la verdad, ahorita no tengo en mi cabeza como datos históricos o lugares o cosas así como que les podría contar de este lugar. Lo único que me siento muy feliz otra vez poder estar por aquí. No sé, hasta no sé si se nota, tengo temblando las manos y como saben decir, pie de patos. Bueno, en Ucrania sí dicen. No sé, estoy en verdad muy feliz de poder estar aquí. Si ustedes algún rato vienen por acá, por la Plaza de la Independencia de Ucrania, yo les recomiendo subir a este puente que está ahí atrás mío, porque de ahí se abre una vista como más bonito a toda la plaza para que puedan ver los edificios y todo está como un poco más de arribita. Está la vista muy bonita. Para subir a este puente desde la plaza, ustedes deben cruzar por aquí, donde está el Museo de las Medusas, y ahí atrás hay una escalerita y se sube por ahí. Y ya les voy a mostrar la vista que se abre desde arriba. Una vista maravillosa. Miren la vista hermosísima que se abre desde ese puente. Ahí está el monumento de la Independencia y se ve bonita la ciudad desde aquí. Y el reloj está funcionando. Uy, después están haciendo ahí. Pero miren la vista, me encanta mucho la vista de un lado y la vista del otro lado también está muy bonito. Miren. Es una hermosura. Aquí quiero mostrarles un poco más cerca el monumento de Independencia. Está un poco más cerca de esta parte de plaza. Aquí dice "Yo amo Ucrania", y miren, aquí está como las banderitas de apoyo a nuestros soldados militares, y no es solo de Ucrania, sino miren, de algunos. También están las fotos de las personas que fallecieron en esta guerra. Así, ahorita es nuestra realidad. Ahí está otra parte de la plaza. Muy bonito por aquí. Desde aquí de Plaza de Independencia, si ustedes tienen tiempo, pueden caminar así recto hasta el arco de ahí. Es el Arco de Amistad, se llama, y hay un puente de vidrio muy bonito con la vista al río Iki. Pero si no tienen tiempo, entonces de aquí nos vamos caminando por la calle principal que se llama Chrещатик. Hasta algunos saben decir que si ustedes no caminaban por Chrещатик, ustedes no estaban en Kiev. Así que vamos a hacer un recorrido por la calle más conocida, digamos, de Kiev. Es como Gran Vía en Madrid.
para los festivos saben cerrar hasta la vía por ahí donde pasan los carros y es literal, aquí está un montón de gente caminando por todos lados. Como pueden ver, aquí hay de las cafeterías, KFC, hay como los de shawarma, o sea, de todas cosas, de comidas, de ropa. O sea, es calle como muy turística por aquí y con arquitectura, como pueden ver, muy bonito aquí en Kiev. Además, en esta calle Chreshchatyk hay muchos edificios muy antiguos. Por ejemplo, miren, este fue construido en 1951, en los tiempos de Unión Soviética, pero es muy bonito, miren. En general, todas las casas por aquí son muy hermosas, con una arquitectura así especial, diría yo. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro recorrido. Aquí ya voy a coger el metro para regresar a la estación de los trenes porque ya tengo que ir, ya tengo el tren para el VIP. Y ¿saben qué? Quiero contarles que me disfruté mucho este pequeño paseo que yo tenía por aquí. Como otra vez regresé a los tiempos bonitos que vivía por aquí y estoy en verdad muy feliz. Como saben decir, tengo mariposas por dentro por lo que estoy aquí. Y bueno, espero que les gustó este video, un mini recorrido por la capital de Ucrania. Y sígueme en mis redes sociales si hasta el momento no me sigues. Abajo del video tengo los enlaces para que puedas encontrarme más rápido. Y bueno, hasta la próxima, hasta los siguientes videos.